Vamos a entrar en un tema muy importante porque con el anuncio que se dio de extender esta cuarentena obligatoria por parte del presidente Iván Duque hasta el 27 de abril, también iba de la mano con otro anuncio, y es que las clases presenciales no van a estar por el momento y que continuaremos en clases virtuales hasta el último día del mes de mayo. Paula, es el anuncio que hizo el presidente, y la ministra de Educación habló de cómo nos debemos preparar las instituciones educativas, colegios, universidades, jardines infantiles para afrontar este reto. Seguimos con clases virtuales hasta el 31 de mayo. Paula, adelante con su invitada. Pues le tengo justamente con nosotros en este momento a la ministra de Educación, a la doctora María Victoria Angulo, quien nos atiende a esta hora aquí en esta primera emisión de Red Más Noticias. Ministra, muy buenos días. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Paula, y un saludo a todos los televidentes. Bueno, ministra, esta modalidad de estudio virtual, digamos que ya estaban dando incluso desde antes de que se implementara o se decretara mejor esta primera fase de cuarentena obligatoria, y con usted ya habíamos hablado aquí en esta misma emisión, en este mismo espacio, acerca del balance, de cómo iba la cosa. ¿Qué retos adicionales implica el hecho de haber tenido que extender este estudio virtual hasta finales de mayo? Pues, Paula, nos veníamos preparando. ¿Y por qué nos veníamos preparando? Porque evidentemente cuando avanza la pandemia, la emergencia social y sanitaria, hay dos grupos poblacionales muy importantes que proteger y resguardar, tanto los mayores de 70 como los niños y los jóvenes. Y en ese sentido, las semanas que pasaron desde el día 16 de marzo hasta el momento fueron usadas en un trabajo muy detallado con las secretarías de educación, con los maestros, con los directivos. ¿Por qué? Porque prepararse implica no solamente hablar de una plataforma virtual. Recordemos que no todo el país está conectado, entonces quienes tienen conectividad, la plataforma virtual es un apoyo, pero quienes no tienen conectividad tenemos que llegarles con radio, con televisión, con guías, con contenidos, material didáctico, textos, y pues toda esta preparación se hizo durante las semanas de forma anteriores, de forma tal que cuando el presidente le contó al país que justamente por preservar, por resguardarlos, van a estar hasta el 31 de mayo en modalidad de estudio en casa, pues ya tenemos al sistema, digámoslo así, organizado. No es un reto menor, no es sencillo, pero estamos listos para dar todo lo que está en nuestras manos, recursos adicionales, todo lo que pudimos dar de fortalecimiento para que esas familias y esos niños se sientan acompañados en este proceso de aprendizaje y también obviamente de cuidado. Sí, ministra, buenos días. Y usted toca un factor muy importante, es esa población estudiantil que no está conectada. Yo quisiera que ahondáramos un poco más en cómo hacemos para llegar en un modo diferente, no presencial, de nuestro sistema de educación a esas zonas que no están conectadas. Bueno, pues importante que arranquemos hablando, por ejemplo, de la programación de señal institucional. Tenemos una programación de 12 horas, arranca a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Allí está el programa Tu Profe en Casa. Hoy ya se está también conectando con 4 canales regionales. Nos relacionaremos con todos los canales regionales y además con las radios comunitarias y radios locales. ¿Por qué lo digo? Porque tiene que haber un proceso que acompañe a estos niños y jóvenes que no tienen conectividad, además de los contenidos que se les van a estar entregando a partir de la semana del 20 de abril, para ir avanzando de la mano con ellos. Recuerde que en otro momento del país, hace unos años, también la televisión y la radio acompañaban procesos de aprendizaje. Hoy tenemos que saber leer esta coyuntura, usar todos los medios posibles y, como decía ayer en otro espacio, también mirar más allá de esta coyuntura, cómo hacemos para que el sistema de educación también le quede un maravilloso canal educativo, unos contenidos específicos que acompañen siempre el proceso de aprendizaje. Nosotros en el plan de desarrollo, si ustedes recuerdan, habíamos priorizado el proyecto de educación rural, habíamos gestionado un crédito, ya todo esto fue aprobado desde finales del año pasado, con lo cual también venimos trabajando modelos de escuela nueva para la ruralidad, de todo el trabajo que es conocido a nivel internacional, por ejemplo, de la doctora Vicky Colbert, cómo lo podemos llevar al campo colombiano. Entonces, estas herramientas también harán parte de eso que usted nos pregunta y cómo llegarle a lo rural. Allí estarán también estos programas.
Ministra, ¿se puede garantizar que la educación virtual tiene la misma calidad que la educación presencial? Porque a muchos padres de familia les preocupa eso, que esta modalidad virtual pues no tenga ese mismo nivel de la educación que venían recibiendo antes sus hijos y que ellos esperarían recibieran sus hijos. Bueno, mira, yo te contesto que esta situación que vivimos en Colombia y en el mundo es inimaginada. Entonces, lo primero antes de hacerse esas preguntas es hacerse la inicial y es cómo todos vamos a llegar. Esto no estaba previsto, tenemos que llegar al campo colombiano, a todas las zonas urbanas, acompañar a los papás que han hecho un trabajo maravilloso y generoso todas estas semanas. Luego de lograr esto, claro que tenemos que ir calibrando temas de calidad para incluso tener instrumentos alternativos de evaluación para ver cómo van los aprendizajes. Pero yo creo que la pregunta que nos formula no es la primera que debemos hacernos. Este es un reto enorme para el cual nadie estaba preparado. Las secretarías de educación están haciendo un trabajo maravilloso. Entonces, pongamos un poco realidad de contexto y reconozcamos que el primer desafío es llegar. Eso lo haremos a partir del 20 de abril y seguramente iremos avanzando en tener instrumentos de medición para irte hablando de cómo llegamos con calidad. Ministra, hay también un llamado desde ciertas instituciones educativas en zonas rurales, en zonas apartadas que no tienen esa conectividad, un llamado para poder tener sistemas de datos. ¿Usted tiene conocimiento de en qué va ese proceso, si es posible o Sí, definitivamente no? nosotros entregamos unos recursos adicionales a los fondos educativos de cada colegio que pueden ser usados para entregar material impreso, para planes de datos, para definir, digamos, con qué estrategias mantenemos una comunicación permanente a pesar de no haber conectividad. Entonces, estos recursos de ellos ya se disponen hace varias semanas y estamos trabajando con las secretarías y los colegios cómo usarlos lo mejor posible y entre los usos está el tema del plan de datos. Ministra, le tengo inquietudes que nos llegan aquí a través de nuestras redes sociales y que la gente quiere que sean resueltas aprovechando que la tenemos a usted con nosotros. ¿Qué va a pasar con los procesos de ingreso a la universidad y también con las personas que tienen como sus grados pendientes? Con la extensión de la cuarentena, ¿esto se va a congelar, se va a aplazar? ¿Dónde pueden tener como información al respecto? Muy bien. Sobre los grados de los jóvenes de calendario B, que serían los que tienen grados previstos ahora hacia finales de mayo y junio, pues los grados se van a dar, no presencialmente, porque recuerden que tenemos medidas que impiden las aglomeraciones o los grupos mayores a 50 personas, pero seguramente cada uno de los colegios encontrará la forma para oficialmente entregar el grado, el título. Recuerden que estos colegios han venido trabajando con plataformas virtuales para garantizar terminar su año lectivo. Entonces, en suma, pues cada colegio ya le informará los detalles a los padres para terminar el año y dar pues los correspondientes diplomas y certificados. La siguiente pregunta que es la prueba Saber 11 para los estudiantes de calendario B y el ingreso a la universidad. Como ustedes saben, tuvimos que aplazarla justamente por el tema de aglomeraciones, distancia social y garantizar salud pública. La prueba del ICFES ya tiene todo preparado para hacerla en el momento en que el Ministerio de Salud nos permita convocarla, pero contarles que estamos elaborando un decreto que permite que las universidades flexibilicen los requisitos justamente por esta coyuntura y que el estudiante pueda ingresar con procesos de admisión que cada universidad ya está definiendo y posteriormente anexa el resultado del ICFES. Pero las universidades definen otros requisitos para que no generemos ningún problema o que no trunquemos el acceso a educación superior en el segundo semestre. Ministra, otro tema importante y es el de los colegios privados. Hace algunos días hablábamos de más de 1.500 colegios privados, más de 130.000 empleados que dependen de estos colegios privados y el vocero de estos colegios nos decía, mire, no estamos pidiendo plata regalada, pero sí una ayuda para poder sostenernos durante estos meses. ¿Qué contacto se ha tenido con los colegios privados y qué ayuda se les puede dar pues, para que no sean abocados a un cierre? Pues sobre los colegios privados la pregunta que siempre nos hace va referida también a los pagos, a la dinámica con la familia. Recordar allí que ellos se rigen bajo el derecho privado y que los pagos de matrícula y pensión pues, se honran, se mantienen y que el colegio, así como se ha hecho en los colegios públicos, pues tiene que transformar su oferta. Esto me refiero a usar virtualidad, distancia, guías para poder apoyar el estudio en casa.
Sobre cobros específicos de alimentación y transporte, como lo he hecho en diversos medios, son cobros que solo se pagan cuando el servicio es causado. Entonces, si hay alguna denuncia o una información que sobre esto tengan que hacer, lo pueden hacer a través de las secretarías de inspección, a las secretarías de educación, perdón, en la oficina de inspección y vigilancia. Sobre ayudas a colegios, sobre temas de financiación, pues está el señor presidente revisando. Saben que en este momento pues, son varias las coyunturas financieras que hay que abordar, pero estamos revisando y trabajando en ello. Ministra, ¿el plan de alivios del ICETEX durante la emergencia sanitaria también continúa? Sí, también continúa. Recuerden que llegaremos hasta 100.000 beneficiarios. Al momento hay más de 25.000 quienes ya se han acogido a algunos de los auxilios que estaban contemplados en el plan. Entonces la invitación para los padres, para los estudiantes que en este momento ya están pagando su crédito, es que puedan acogerse a este beneficio. Ministra, siempre hemos venido hablando que a pesar de toda esta crisis, de toda esta coyuntura, siempre debemos ver lo positivo, debemos ver buenas oportunidades. En el sector educación, desde su perspectiva, ¿qué de bueno nos va a quedar de todo esto que estamos viviendo? Pues mire, yo creo que la oportunidad de esto es avanzar en materia de transformación digital, no solamente de contenidos, sino generar una interacción en las distintas regiones del país que potencie los aprendizajes. También hay una gran oportunidad de eso que siempre llamamos relación familia-escuela, que anterior a este proceso pues había como el debate de cómo acercar más la familia a las dinámicas de la escuela. Pues esta oportunidad nos lo permite. Si hablamos de educación superior, si bien en Colombia había una oferta de programas virtuales, pues yo creo que con esto se incrementa la posibilidad no solo de programas virtuales, sino de mayor interacción con tecnología, así sea en un programa presencial y semipresencial. Y yo digo que para todos el principio de la colaboración y de la solidaridad es un principio demasiado potente y creo que con eso estamos trabajando en esta crisis inimaginada y eso sí que nos invita, como siempre dicen, no solamente a salir mejores personas, a ser más resilientes, sino a ser muy creativos y dar como un salto al sector educativo con muchísima innovación. Ministra de Educación, María Victoria Angulo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en esta mañana, dándonos un balance acerca de cómo se está moviendo su cartera en medio de esta coyuntura donde la educación del país no se puede parar y claramente no lo está haciendo. Feliz día. Feliz día, un saludo a todos, muchas gracias.